el día de hoy, el día en el que vamos a abordar un viaje nuevo. Estamos a, el reloj dice 31, como es de los analógicos, sí, tengo que moverle aquí el número de fecha. Es jueves 1 de diciembre, el primer día o el día 1 del 10º mes de 2022. Dije algo, ¿verdad? Envío matemáticas 1 romano, y por eso dije del 10º mes. Si es el 10º mes, es porque se llama diciembre. El mes anterior, ayer, estábamos en el 9º mes, noviembre. El previo era el 8º mes, octubre. Y antes de ese, el 7º mes, septiembre. ¿Cuál sería el previo? El 6º, agosto. Y el anterior sería el 5º, julio. Julio César. Augusto, el emperador Augusto. Sí, viene el tiempo de los romanos. ¿Cómo hemos medido el tiempo? Con números, ¿sí? Con cantidades mensuales, cantidades de meses. Y el año para los romanos empezaba en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque era con la primavera, después del invierno. A ver, hagamos cuentas. Contemos meses. Mes 1, marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El año empezaba, para los romanos, con la primavera. Pero ese calendario juliano ya no lo usamos desde 1800, no, ya, me equivoqué, hay un 8 por ahí, pero me equivoqué en el año. Desde 1583, fue después de Copérnico. Copérnico nació en 1473 y murió en 1543, el mismo año en que se publicó su obra magna sobre las revoluciones, que daría lugar al nacimiento de la ciencia moderna en todas las ciencias. Este fue Nicolás Copérnico. Copérnico era matemático. Bueno, no era matemático, pero hacía matemáticas. Digo, no era matemático formalmente porque estudió en 1492. ¿Les suena el año? 1492. Lo estudiaron en la primaria. ¿Qué ocurrió en 1492? Fue cuando los españoles patrocinaron a un genovés. Es más, no eran españoles, formalmente España como tal no existía, eran los reinos de Castilla y Aragón. Bueno, ese reino conjunto de Castilla y Aragón patrocinó a un navegante genovés para atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, ¿sí? a las que luego se llamarían las Filipinas, por el rey Felipe de España. Ya entonces sería España. Pero se le atravesó un continente en medio. Entonces no llegó a las Indias de allá, a las Indias orientales, sino que llegó a unas nuevas tierras que él nunca lo supo, no se enteró, murió antes de que finalmente un cartógrafo nacido en la península itálica, no recuerdo de dónde era, de nombre Américo Vespuccio,
fue el que, haciendo mapas y revisando mapas, esto no se parece a las Indias, son otras tierras diferentes, y por eso se llama este continente América. Si no, se llamaría Colombia. Viviríamos en el continente colombiano, ¿no? Vivimos en el continente americano, en honor a Américo Vespucci. Bueno, en 1492, mismo año en el que los europeos finalmente se topan con estas tierras, en ese mismo año Nicolás Copérnico entró a la Universidad de Cracovia. Era más o menos de la edad de ustedes cuando entraron a la universidad. ¿A qué edad entraron a la universidad? ¿A los 17, 18 años? Algo así. Bueno, él también a los 18 años, no, tendría 19, tendría ¿cuántos años? 1492. No, ya estaba más grande. Entró a la 19 años, 19, un año más. A los 19 años entró a la Universidad de Cracovia a estudiar matemáticas y astrología. Sí, la astrología era el estudio de los astros, la biología es el estudio de la vida, la astrología era el estudio de los astros. Ahora es otra cosa. ¿Sí? Ya no es lo mismo. La biología, de hecho, no existía entonces. La astrología sí, la biología no. Eran naturalistas, había botánicos, zoólogos, pero no había biólogos. Copérnico entra a la Universidad de Cracovia a estudiar matemáticas y astrología y no se gradúa, no terminó la carrera. Porque su tío, que fue el que era él y sus 3 hermanos eran huérfanos, perdieron a sus padres, no supieron dónde los dejaban. No, fallecieron. Primero la madre, luego el padre. Y el hermano de la mamá, el tío, era miembro de la jerarquía cristiana, todavía cristiana, de la Iglesia de Roma, en el norte de Europa, en lo que entonces era Polonia, ya era Polonia. Entonces, como buen miembro de la jerarquía, tenía lana y patrocinaba a sus sobrinos, se puede decir que los adoptó casi, y a Nicolás y a su hermano los envió a la universidad. Bien, les pagaba la universidad, no había becas entonces tampoco. Y luego les encargó que, dado que estaban estudiando matemáticas, y para 1492-93 ya habían identificado en Roma que había un problema con el calendario, porque las fiestas religiosas cristianas, como la Pascua de Resurrección, la Semana Santa, todas esas fiestas, están ligadas a las estaciones del año, en particular a la primavera. La Pascua está asociada a la primavera. Entonces había un desfase de cuando empezaba la primavera astrológicamente y hasta climáticamente respecto a la fecha del año. Estaba corrida como 8 o 10 días, no coincidía. Entonces ya estaban preocupados en la calendarización de las fiestas religiosas y mandó a sus sobrinos a Roma a petición del Papa en turno para que con otros matemáticos que habían sido contratados por la Iglesia de Roma revisaran el calendario con base en observaciones y mediciones astrológicas para arreglarlo. Además, eso ya se venía el año de 1500, estamos hablando de 1492 al año 1500, estaban también ya planificando las fiestas les gusta mucho, a la gente le gustan mucho los números redondos, ¿sí? Aunque no conocían el cero. Aunque no conocían el cero todavía. Y todavía no llegaban los números indios o indoarábigos a Europa.
pero les lleva mucho las décadas y los centenares, los siglos, y por lo tanto los milenios. Ya habían pasado 100 años del inicio del cristianismo, 500 años, otro número redondo, 5 siglos del inicio del cristianismo. Pasaron el primer milenio en el que pensaban que se iba a acabar el mundo. ¡Ay, el fin del mundo! El año 1000 va a ser... Y no, pasó el año 1000 y ahí seguían los europeos cristianos. Bueno, entonces va a ser en el 1500. Pues no creo, mejor hagamos una fiesta. Total, si vamos a morir, muramos felices, hagamos una fiesta. Y entonces estaban planificando las fiestas del año 1500. Fue otro motivo por el cual Copérnico y su hermano para el año 1500 estaban en Roma. Ahí, tanto festejando, brindando y haciendo cálculos matemáticos para arreglar el calendario, que era el calendario que había impuesto en Roma el emperador Julio César, era el calendario juliano. Finalmente, Copérnico regresa de Roma, pero ya regresa habiendo estudiado en la Universidad de Ferrara, en medicina, y ahí sí se tituló. También estuvo en otra universidad en Italia, en la península itálica, no recuerdo cuál fue, en la que estuvo estudiando las leyes de la Iglesia de Roma. Se conoce como el canon. El canon son las reglas, las leyes de la Iglesia cristiana. Entonces, tampoco se gradúa como abogado, vamos a decir, abogado del cristianismo. El título es el de canónigo, pero su tío le dice: ¿sabes qué? Necesito que te regreses, porque hay mucha chamba que hay que hacer aquí en Cracovia. Entonces, se regresa a Polonia. Su hermano se infecta de lepra y lo mandan a un lugar ahí donde tenían a gente enferma de lepra y muere por lepra el hermano. Una tragedia familiar. El caso es que regresa Copérnico para 1510, ya está de regreso en Polonia, sin título de abogado, pero con título de médico. En la Universidad de Ferrara se gradúa como médico. Y finalmente regresa a trabajar con su tío, que ya era arzobispo de Cracovia, y aunque no tiene título de abogado, le da el cargo de canónigo de la diócesis de Cracovia, para que arregle los asuntos legales. Estudiaste medicina, ¿verdad? Sí, tienes el título. También nos atiendes aquí a la gente, tú sabes que si nos enfermamos, que nos tienes que dar. Entonces trabaja como abogado, como médico, como matemático y como astrólogo. Incluso como matemático llega a plantear una teoría monetaria. La desarrolla en una teoría monetaria porque había muchos problemas de pérdida del valor del dinero, de la moneda, por falsificaciones. Entonces él estudia el fenómeno con un enfoque científico y plantea alternativas. Dentro de eso, una teoría monetaria que todavía hoy en día usan los economistas. La mayoría de los economistas no saben que trabajan con teorías de Copérnico. Y también la región se ve asediada, invadida por una orden religiosa cristiana que había sido fundada durante las cruzadas, la orden de los caballeros teutones o teutónicos. ¿Sí? Era una orden religiosa en la que un papa se había dado autorización, reconocimiento, les había otorgado tierras, poder económico y militar, y estos cuates no se satisfacían y entonces invadían a los principados y reinos cercanos e invadían también a Cracovia. Entonces Copérnico también le hizo de estratega militar. Entonces era un estuche de porquerías. Finalmente muere en 1543 sin haberse logrado a la fecha de su muerte concretar un nuevo calendario. Trabajan 40 años más los matemáticos de la Iglesia para plantear finalmente un calendario que satisface las necesidades de los cristianos en Europa. La clase se está grabando, le pueden consultar después en YouTube. Y en 1543 se establece el calendario
aprobado por el Papa Gregorio, en el cual para arreglarlo se suprimieron 10 días del año. Entonces hay 10 días del año de 1543 que no existían. No recuerdo cuáles fueron, pero se pasó del día... En octubre, del 4 al 15 de octubre. Del 4 al 15, gracias por el dato. ¿Sí? ¿Lo googleaste? No. ¿O ya te lo sabías? Lo vi hace un poco. Ah, qué bueno. Yo la verdad lo leí, pero se me olvidó. Ya mis 2 clases de memoria aleatoria no funcionan. Se les baja la pila rápidamente. Entonces, del 10 al 15 de octubre se suprimen 10 días. Del 4 Del 4 al 10 días que no existieron. Así como, como teníamos el horario de verano, en que había una hora que no existía y luego una hora que se duplicaba. Eso ya finalmente lo quitaron aquí en México. Están pensando quitarlo en otros países también. Hay iniciativas legales, incluso en los Estados Unidos, para suprimir el horario de verano. O sea, no es solamente algo que se hizo en México. ¡Ay! No, así como estaban preocupados en aquellos tiempos por el calendario, actualmente han estado preocupados por el horario. Entonces, el Papa Gregorio aprueba lo que es el calendario gregoriano, que a partir de 1583 se hace oficial en todos los países que le rendían reconocimiento al Papa en Roma, al Papa que estuviera en Roma. Ya para 1583 se había dado la decisión de un grupo encabezado por un fraile y obispo en el centro de Europa, ¿sí?, de nombre Martín Lutero. Martín Lutero en español, o Martin Luther en inglés. Martín Lutero sería su nombre en latín. Bueno, él se rebela contra Roma y le niega el reconocimiento al Papa en Roma como representante de Dios en la tierra, de Dios, de los cristianos, y forma un grupo de seguidores que forman formalmente una iglesia que protesta contra las leyes de Roma. Por eso les llaman protestantes los romanos a los cristianos que siguen a Lutero, que formalmente crean la corriente luterana del cristianismo luterano. ¿Bien? Entonces los luteranos no le hacen caso al Papa Gregorio, ellos siguen operando con el calendario juliano. También ya se había dado la decisión en Inglaterra, por cuestiones reproductivas, herencia e intereses económicos, encabezado por el monarca de Inglaterra en ese momento, Enrique VIII, que también desconoce al Papa como representante del Dios de los cristianos en Inglaterra y crea la iglesia anglicana, y él se nombra como representante de Dios en la tierra. ¿Sí? A la fecha, quien rige en Inglaterra, la monarca o el monarca, sigue siendo el representante del Dios de los ingleses anglicanos, porque hay ingleses musulmanes, etc. Hay católicos, ingleses católicos, pero hay ingleses ateos, como Richard Dawkins, un biólogo evolucionista, pero los anglicanos también se habían separado. Estaba la iglesia cristiana anglicana, la iglesia cristiana luterana, que no reconocen el calendario aprobado por el Papa Gregorio porque lo acusan de intereses religiosos. Quiere quitarles el poder, quiere regresarlos a la iglesia romana. No, muchachos, se trata de que nos pongamos de acuerdo en qué día estamos viviendo. Usemos la matemática, es una cuestión matemática, no ideológica. ¿Sí? Y es hasta el siglo XVIII que los ingleses y sus colonias en América, las 13 colonias, y los países dependientes de la corona británica, por ejemplo, reconocen y aceptan y adoptan el calendario gregoriano. Entonces, durante 200 años más o menos, entre 1583 y 1700, no me acuerdo qué año, rige un calendario en unos países de Europa y de América y otro calendario en otros países de Europa y América.
bueno, formalmente América no había países, todavía en el siglo XVIII. Éramos colonias o territorios de los imperios europeos, mientras que en la Nueva España usábamos el calendario gregoriano. Las 3 colonias británicas usaban el calendario juliano, por ejemplo. Bien. Entonces, es importante entender a las matemáticas como una herramienta para hacernos una visión lo más cercana de la realidad que nos interesa conocer. Porque hoy vamos a entrar, finalmente, después de todo este rollote histórico, luego por eso no aguantan los videos en YouTube y tiempo de edición, 2 minutos. Es que el profesor nunca llega al tema, no sé si llego. Pero me interesa que quede entendido el conocimiento no sale de la manga. El conocimiento no es una genialidad de un super sabio al cual se le prende un foco. Además sería a partir del siglo XIX, porque antes no existían los focos. Pues. A alguien se les prendía la vela, yo creo, ¿no? O la lámpara de aceite. No, bueno, como la iluminación del conocimiento. No, lo que me interesa es que entendamos que las ideas surgen del cuestionamiento sobre la naturaleza. Queremos entender a la naturaleza poco a poco, porque nadie nos va a iluminar así de pum por el dedo divino. ¿De dónde salen los conceptos? Solamente un genio, no, cualquier persona puede tener una idea genial, siempre que se pare sobre los hombros de otra idea importante que puede ser incompleta o puede tener fallas, como Copérnico se paró en las observaciones de los astrólogos anteriores a él y corrigió el muy buen modelo matemático de Claudio Ptolomeo, pero que no tenía que ver nada con la realidad de la naturaleza, para darnos un esquema en 1543 de cómo es realmente el universo. Matemáticamente era una falacia, aunque funcionaba muy bien para pronosticar la posición de los astros. Hoy vamos a entrar a un concepto que parece medio sumado. Comencemos con una función racional. Y es igual a una función cuadrática x cuadrada menos 5x más 4 dividida en, y que es una función racional, sería el numerador del cociente, y el denominador es un binomio x menos 1. Resolver esa función cuadrática racional parece no ser sencillo, porque de entrada parece no ser una función lineal, porque tenemos ahí una función de segundo orden. ¿Será? Nos dirían los matemáticos árabes que inventaron el cálculo, en árabe, el cálculo se escribe más o menos al-gabr. Bueno, los españoles, como mal pronunciando las palabras ajenas al español, a veces hasta las español no se pronuncian bien, pues pasaron de al-gabr a álgebra. Álgebra. Álgebra no es más que una forma de hacer cómputos o cálculos de ecuaciones o con ecuaciones, que pueden ser funciones, que nos ayuda a simplificar a través de las reglas del álgebra. Y las reglas del álgebra nos dicen que la función cuadrática del numerador la podemos simplificar si tomamos x cuadrada y la reconocemos como una función que es producto del cuadrado de algo,
5x más 4, esta la podemos factorizar. Es decir, identificamos los factores que al multiplicarse nos dan como resultado o como producto x cuadrada menos 5x más 4. Bueno, podemos ver que podemos obtener el x cuadrado si tenemos dos binomios donde está x por x es x cuadrada. Necesitamos aquí tener un negativo. O sea, y esto lo obtenemos si multiplicamos un número positivo por un número negativo. Y necesitamos tener este 4, entonces necesitaríamos un 4 que multiplique a un 1 para que nos dé como tercer término de este trinomio 4 por 1, 4. ¿Sí? Pero para que nos dé más 4 tendrían que ser o los dos más 4 y más 1, pues entonces no podríamos obtener este número negativo, este número negativo menos 5x, pero sí lo podemos obtener si ambos números de este binomio, ambos números constantes de este binomio son negativos. Confirmemos que esto es cierto. X por x es x cuadrado. X por menos 1 es menos 1x. Menos 4 por x menos 4 veces x. Menos 4 por menos 1 más 4. Sumo términos comunes, los términos similares, tengo x cuadrada menos 1x más menos 4x, tengo menos 5x más 4. En otras palabras, sí. Entonces, puedo sustituir en la función racional original y, puedo sustituir el numerador, puede ser igual al producto de estos dos binomios, x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1. Esto es igual a esto. ¿Cierto? Sí. Vamos a tabular. Pero antes de tabular, continuemos con el álgebra, porque no hemos terminado. Tenemos una función racional donde tenemos dos términos en el numerador que se están multiplicando y tenemos un término en el denominador. ¿Ese se elimina? No se elimina. Aquí no eliminamos a nada. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que tenemos que considerarlo realmente? Desde un punto de vista matemático, cálculo, no es magia. No desaparece. Y de eso. No se va a ningún lado. Aquí nadie se va, aquí todos nos quedamos hasta el final. Salvo que tengamos que ir a otra clase o algo por el estilo. Y si no, pues hasta el video. No, aquí operamos matemáticamente y sabemos que x menos 4 entre x menos 1 pues es x entre menos 4 entre x menos 1, pero también tenemos x menos 1 entre x menos 1 y x menos 1 entre x menos 1 es igual a la unidad. ¿Sí? Entonces yo puedo sustituir este 1 aquí y entonces queda que y es igual a x menos 4. Bien. Esto por esto de aquí. Aquí, para acá. ¿Bien? O sea, no es magia. Copérnico nos habría ayudado a entenderlo.
porque Copérnico ya sabía álgebra. Los árabes llevaron su cálculo a los europeos, previo al Renacimiento, junto con los números indoarábigos, aunque los europeos se resistían a los. Finalmente, al grado que Copérnico todavía en su libro de Revolutionibus no usó, en la versión original, no usó los números indoarábigos. Son números romanos. De hecho, las traducciones que hay ya a idiomas modernos de la obra de Copérnico tienen una doble traducción, porque el libro original, les digo, se escribió en latín y con números romanos. Si ustedes compran hoy en día, o lo ven en alguna biblioteca, porque está carísimo el maldito libro, está arriba de 600 pesos, o sea, no es un libro barato. No sé por qué, si debe estar ya libre de copia por la antigüedad, el autor ya se murió, no se han enterado, no leen los diarios. En las ediciones modernas de las revoluciones de Copérnico, sobre las revoluciones, están traducidos al idioma humano correspondiente: inglés, francés, español, portugués, japonés, pero están traducidos de los números romanos a los números indoarábigos. O sea, uno lee el libro y va a encontrar estos números, no estos. En fin, salvo los capítulos, ahí sí lo siguen poniendo, capítulo 1 romano. Entonces, grafiquemos, ahora sí grafiquemos la función. Así, me traje la flecha, derecha la flecha. Derecha la flecha. La sostengo de aquí. Como no tengo la escala, voy a usar el borrador para hacer la escala numérica de X y de Y. En X pongamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces tenemos YX menos Y menos X, y hagamos aquí la tabla. X y Y. Tabulemos o calculemos desde 0, X igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. Para X, hagámoslo al revés, entonces X igual a 6. Cuando X igual a 6, vamos a tabular la función factorizada. ¿Sí? Si X es igual a 6, ¿cuánto vale Y? 6 menos 4, 2. Me faltó poner el valor de 1, 2, ok. Cuando X es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y es igual a 2. Cuando X es arriba, estoy jugando con la madera. Ahí está. Cuando X es igual a 5, 1. Y es igual a 1. Cuando X es igual a 1, cuando X es igual a 4, Y es igual a 0. Cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 4. Cuando es igual a 0, Y es igual a menos 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está.
Cuando x igual a 1, 1 menos 4 es menos 3. 1 menos 3. Cuando x igual a 2, 2 menos 4 es igual a menos 2. Aquí está. Cuando x igual a 3, y es igual a menos 1. Aquí está. Y yo puedo ver, ¿dónde está mi chueco esto? Por aquí. Podemos ver que se traza una línea, mejor usando la flecha al revés. Ahí va. Y voy a aprovechar los puntos que tengo en los ceros correspondientes de x y de y para trazar de manera bonita la función. Esta es y es igual a menos, a x menos 4. Y es igual a x menos 4. Bien. Ok. Y es igual a x menos 4. Es una función lineal, una función lineal. Vemos que es y, ¿cómo va a ser una línea? Negro, es y es igual a mx, donde m es igual a 1, más b, donde b es igual a menos 4. Es entonces una función lineal. ¿Qué otra característica tiene? Es creciente. ¿Sí? Conforme aumenta el valor en x, aumenta el valor en y. Es lineal, creciente, puede tener valores y positivos y negativos. Entonces, tiene algo. Y al menos como la tenemos aquí. Pero, ¿será real eso? Recordemos que esta función lineal y igual a x menos 4 proviene de haber transformado por factorización la función, el numerador de la función racional y igual a x cuadrado menos 5x más 4 entre x menos 1. ¿Qué tal que tabulamos x y y en la función y igual a x cuadrado menos 5x más 4 entre x menos 1? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando x igual a 6 sería 36, a ver, vayan haciendo su cuaderno. 36 menos 30 más 4. 10. Entre 5, 2. Okay. Cuando x igual a 5, 25 menos 25 más 4 entre 4. ¿Cuánto da? Debe dar 1. ¿Mande? Sí, ok, a ver. Ahora 4. Sería 16 menos 20 más 4 entre 3. 0. Vayámonos al 0. 0 menos 0 más 4 entre menos 1. Menos 4. Menos 4 entre menos 1. Ok, está bien. Cuando x es igual a 1, 1 menos 5 más 4 entre 0. 0. Entre 0. A ver, 3. 3.
3 será 9 menos 15 más 4 entre 2. Me da menos 1. ¿Sí? Ok. 2. 4 menos 10 más 4 entre 1. Da menos 2. Revisemos este de aquí. Cuando x igual a 1. Cuando x es igual a 1, si x es igual a 1, el numerador x menos 1 será igual a 1 menos 1 y esto será igual a 0. Por lo cual la función original y igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 quedará y igual a cuando x igual a 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4 entre 1 menos 1. Queda entonces y igual a, ¿cuánto es lo que queda arriba? 1 menos 5 más 4. Sí, pero ¿cuánto es? 1 menos 5 menos 4 más 4. ¿Cuánto? 0. Cuando x es igual a 6, y es igual a 2. Cuando x es igual a 5, y es igual a 1. Cuando x es igual a 4, y es igual a 0. Cuando x es igual a 0, y es igual a menos 4. Cuando x es igual a 3, y es igual a menos 1. Cuando x es igual a 2, y es igual a menos 2. Pero cuando x es igual a 1, ¿qué onda con ese valor? Decimos que este valor no está definido. No lo podemos. Es como Voldemort. No lo puedes nombrar. No lo puedo nombrar. O como le decían a aquel expresidente mexicano, el innombrable. O como Jehová, ¿no? Ya ve que no se debe decir el nombre. Es lo que significa. Cuando uno lee literalmente los textos de los cristianos, pues dicen que no tiene nombre. Esto tampoco. Ojo, no es la prueba de que Dios existe o que Voldemort existe o que aquel anda por ahí, andaba en Irlanda y no sé dónde. Bien. Esto formalmente decimos que la función, para la función y igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 no está definida o no hay valor, por lo tanto número, valor numérico. No hay valor, no hay un número. No hay un número para y cuando x es igual a 1.
cuando esto sucede, decimos que la función y igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 tiene un límite donde no hay un valor, pues está limitada. Es válida en toda la parte mayor, en x mayor que 1, la función está definida. Es válida. La coma no está. La coma va acá. Acá va la coma. En x mayor que 1, la función está definida. En otras palabras, es válida. En x menor que 1, la función es válida. Está definida. Hay valores, es válida. Hay valores para y en x menores a 1. Aquí es x igual a 1. 1, ahí. ¿Bien? Bueno. Fíjense. Aquí era, o aquí es, menos 3 para la función roja, para esta. ¿Sí? Si x es igual a 1, y es igual a 3 para esta función. ¿Bien? Para esta función, si x es igual a 1, y no está definida. Decimos entonces que tiene un límite en x igual a 1. En otras palabras, y no está definida. Tiene la función, esta en particular, tiene un límite en x igual a 1. Y igual a 3 no existe. No existe el valor de 3 para esta función cuadrática racional. Entonces, aunque algebraicamente son iguales, esto nos demuestra que finalmente no son iguales. Parecido no es lo mismo. Se parecen, pero no son iguales. O sea, está muy loco esto. Pero es matemáticamente cierto. Y nos da entonces lugar a mencionar la existencia del concepto del límite de una función. Esto es un ejemplo, de el concepto de límite en las funciones matemáticas. F de x o g de x o h de x o h de z, lo que sea. O sea, hay diferentes funciones en la realidad. Es decir, modelos matemáticos que nos permiten hacer representaciones de fenómenos reales, naturales, en los cuales hay regiones, llamémosle, donde el modelo matemático no ofrece, no demuestra
la existencia de un valor numérico para ese fenómeno, una representación numérica para ese fenómeno, o de hecho nos está diciendo que en esas circunstancias, en ese punto, por ejemplo, la función no describe al fenómeno real. Y quizá no lo describa porque el concepto en sí no exista, no tenga una validez real en ese fenómeno en la naturaleza, y no, eso sí no es ninguna fumada. De hecho, podemos acudir o apelar a un fenómeno del cual ya hemos hablado previamente en clase, y es el concepto de la acidez como representada o como pH. El pH lo definimos matemáticamente como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno o protones, hidrógenos con carga positiva. Químicamente mencionamos que estos pueden producirse, y de hecho así sucede, cuando el agua se transforma químicamente. Hay todo un fenómeno que no vamos a abordar porque eso lo vemos en química y aquí ya se nos está acabando el tiempo de la clase de matemática. Lo podemos ver en otra ocasión, dos no fueron, dos no fueron. Cuando uno de los enlaces de uno de los hidrógenos con el oxígeno de la molécula del compuesto se rompe de alguna manera, dejándonos por un lado al protón correspondiente y por otro lado al oxígeno con el hidrógeno restante. Esto, por cierto, le da una característica eléctrica de carga negativa a este compuesto químico al que llamamos OH, es un hidroxilo, que es, por cierto, un anión, porque tiene carga eléctrica negativa. Un anión es cualquier cosa que tenga una carga eléctrica negativa. Un protón, de hecho, es un catión, que un catión es cualquier cosa que tenga una carga eléctrica positiva. Okay. Quiere decir que para que podamos encontrar valores numéricos de pH, ¿por qué? Porque son funciones matemáticas, es decir, son relaciones de números, pues debe haber alguna concentración dijimos que es, en este caso, la concentración de iones hidrógeno, la podemos definir como la cantidad de moles de hidrógeno en un litro de medio, un litro de solución. Así se define la concentración, cantidad de átomos de hidrógeno ionizados entre litro, en un litro. Entonces, si tenemos esto acá, esto aquí, entonces podemos tener un valor numérico para H entre corchetes, a este le calculamos el logaritmo y lo multiplicamos por -1 y entonces tenemos un valor de pH para esa cosa, para ese medio, que puede ser líquido, sólido o incluso hasta gaseoso, y cualquier cosa intermedia. Podríamos decir incluso, podemos calcular, dependiendo de cuántas de estas haya en una mezcla de agua, podríamos calcular la concentración de átomos de hidrógeno ionizados, a obtener el logaritmo de ese número y multiplicarlo por el -1 y obtener el valor de pH para una muestra de agua. Podríamos hacerlo, por ejemplo, para ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, lo mencionaba yo así. ¿Por qué? Porque el cloruro de hidrógeno se rompe el enlace de la misma manera que pasó con este de acá y me da un catión de hidrógeno y un anión cloruro. Podría tenerlo incluso en moléculas orgánicas, como puede ser el déjenme escribir por acá. Lo que pasa es que quiero ponerla ahí condensada. CH3, ahí está. Este es el
ácido acético. Ácido acético. ¿Cuál sería su fórmula condensada? Sería H4, C, ay, esa sí está horrible, H4C2 O2, ¿ok? H4C2O2, H4, 3, 1, 4, 2 carbonos, 2 oxígenos, subíndice 2. Okay. Esto sería ácido acético. Si el ácido acético, este hidrógeno se disocia, me da entonces los dichosos protones, y entonces tendría yo H más C2, no, me faltan los hidrógenos. Serían H3, C2, O2 con carga negativa. El anión acetato. ¿Sí? Es el anión acetato. Hace tanto tiempo que no lo veía yo, que por eso no me acordaba. Acetato. Entonces, yo puedo, midiendo la cantidad de átomos de hidrógeno ionados o protones que salen de esta disociación del ácido acético, calcular la concentración, obtener su logaritmo, multiplicarlo por menos 1 y determinar la acidez como valor de pH en un medio que tenga ácido acético, como en el vinagre que uso para la ensalada. O quizá el ácido acético en el plasma de alguna persona, plasma sanguíneo, y ver si entonces tiene acidosis metabólica o no, por ejemplo. Quizá esté asociada a alguna patología, como podría ser diabetes o algo por el estilo, en las cuales hay modificaciones en el pH del plasma sanguíneo debido a la presencia de iones acetatos, que vienen acompañados, bien como nunca vienen solos, con átomos de hidrógeno. Pero, ¿qué sucede si yo me toco con este compuesto químico? El cual sí existe. C, carbono, C4. Es un halógeno de carbono, una molécula orgánica. Las moléculas orgánicas son todas las que están formadas por átomos de carbono. El ácido acético es una molécula orgánica. El tetracloruro de carbono, tetracloruro, tetra, 4, cloruro, cloros, le llaman cloruro de hidrógeno, tetracloruro de carbono. Y yo pregunto, ¿cuál es el valor de pH del tetracloruro de carbono? ¿Cuál es el valor del pH del tetracloruro de carbono? ¿Es posible obtenerlo? ¿El fenómeno existe? No, porque no hay hidrógenos que se puedan disociar y entonces proporcionar hidrógenos al medio, calcular la concentración, obtener su logaritmo y multiplicarlo por menos 1. El pH no está definido en un medio que tenga tetracloruro de carbono. Sí, me estoy yendo a un caso extremo. Pero no puede. Hay fenómenos reales, de hecho biológicos, en cuanto a, por ejemplo, lo voy a poner así. Lo estoy haciendo así por motivos de tiempo, para hacerlo rápido. Esto representa los fosfatos de fosfolípidos. Tengo acá y acá. Bien.
Y aquí lo que tengo son las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos. Un fosfolípido está formado por un átomo de fósforo en forma de anión fosfato, así, que está unido a una molécula hidrocarbonada, que suelen tener dobles cadenas de no es más, estamos aquí así, sí, así es, ¿no? Más o menos. Ya le puse carbonos, ¿no? Es una locura eso. Esto viene por acá. La cadena doble viene por acá. Así, ahora sí. Ya no estoy ganando el premio Nobel por tener carbonos de 5 valencias. Híjole, qué feo se dio eso. Bien, ok. 1, 2, 3, 4. Correcto. Más o menos, revisen la estructura de los fosfolípidos que forman a las membranas celulares. De hecho, todas las membranas biológicas, incluso las membranas de los organelos, como la membrana del núcleo celular, tienen la misma estructura. Se le llama el mosaico, la bicapa del mosaico el mosaico de doble capa o de bicapa de fosfolípidos que forma a las membranas celulares. Bueno, pasa algo interesante. Lo que tengo aquí en contacto con agua, aquí lo que hay es agua, puede ser el agua extracelular, y aquí habría agua del citoplasma. Esto sería el citoplasma de la célula, donde también tenemos agua. Esta parte de las moléculas de los fosfolípidos está en contacto con el medio acuoso o medio del agua, porque pueden unirse por medio de puentes hidrógeno a las moléculas de agua. Los oxígenos se unen por puentes hidrógeno al hidrógeno de moléculas de agua. Es lo que sucede aquí. Cómo esta parte de toda la molécula interactúa con el agua afuera de la célula y con el agua del citoplasma. Aquí lo que tenemos es cierto, también hay átomos de hidrógeno. Aquí hay hidrógenos, aquí hay hidrógenos, aquí hay hidrógenos. En la cadena hidrocarbonada, lo que tenemos en cada vértice aquí son carbonos, y aquí lo que tenemos son hidrógenos. Puede haber por acá enlaces, insaturaciones o enlaces dobles en la molécula, bla, bla, eso depende del tipo de fosfolípido. Pero en general tenemos aquí entonces una molécula de carbono, un fragmento de molécula orgánica o de carbono con un grupo que tiene cargas eléctricas negativas, que es el fosfato, y unas cadenas largas de carbono e hidrógeno, o cadenas que llamamos hidrocarbonadas alifáticas o insaturadas, que se parecen a los hidrocarburos que encontramos en el petróleo, los alcanos y los alquenos principalmente, en los cuales la peculiaridad que tiene la unión del carbono a los átomos de hidrógeno, inicialmente vamos a decir en la estructura puede ser por ejemplo la del metano mismo, donde los enlaces carbono-hidrógeno son muy fuertes, difícilmente se rompen. Dada esta dificultad para que se rompan, entonces es difícil que suceda esto, muy difícil. Se dice que los enlaces son covalentes, carbono y hidrógeno son enlaces covalentes, difíciles de romper, muy estables, y entonces no sueltan protones al medio. Por lo tanto, no hay esto. Y encontramos que entre eso como una causa
del hecho de que las cadenas de hidrocarbonadas estén juntas en la bicapa de la membrana, separando al agua, de hecho, y gracias a eso existimos. Si no hubiera esto, si este fenómeno no existiera en la naturaleza, no habría membranas y por lo tanto no habría células, y si no hubiera células no estaría usted aquí. No habría la vida como existe en la Tierra. La primera teoría fundacional de la biología es la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. Y todas las células están formadas por bicapas lipídicas. Diríamos, a esta le llamaríamos la teoría cero de la biología. La teoría fundacional cero de la biología. Todas las células, todas las células están formadas por membranas lipídicas en forma de bicapa. No conocemos hasta la fecha ningún ser vivo en la Tierra que esté formado por membranas de otro tipo. Sí es cierto, están por ahí los virus, pero son cosas muy raras. ¿Sí? Entonces, tanto el hecho de que no tienen membranas lipídicas, como el hecho de que no se pueden reproducir si no pescan una célula despistada. ¿Sí? Por eso es que le llamamos entes biológicos o partículas biológicas, no seres vivos. Entonces no podemos matar a un virus, es como una especie de zombie. ¿Cómo matas a un zombie si no está vivo? Bueno, entonces, podríamos preguntarnos cuál es el pH a este espacio dentro de la membrana, que le llamamos la matriz membranal o el espacio intermembranal. ¿Cuál es el pH de la matriz membranal? Aquí sí hay átomos de hidrógeno, pero no se disocian. Podemos medir el pH afuera de la célula. Podemos medir el pH adentro de la célula, por cierto es ácido. Es ligeramente... No, es ligeramente alcalino. Es ligeramente alcalino el pH intramembranal. Podemos medir el pH aquí, obtener un valor numérico. Podemos medir el pH acá, obtener un valor numérico. Imaginen que fuera esta función. Tenemos valores adentro de la célula de pH, tenemos valores de pH afuera de la célula, pero adentro de la membrana no. Sería, para el caso del fenómeno del pH celular, en la matriz membranal representaría entonces el equivalente a un límite de la función que nos describe el comportamiento del pH en un sistema celular. O sea, no es una fumada matemática. Nos ayuda a entender fenómenos como este fenómeno biológico de las membranas celulares. Y con este ejemplo terminamos la introducción del concepto del límite de las funciones, y en la siguiente sesión estaremos viendo las características matemáticas de las funciones en las cuales puede haber límites. No en toda función matemática hay límites. En algunas sí, en otras no. En unas es más fácil encontrarlas, en otras no. Pero será en el próximo episodio. Por hoy terminamos.